vamos a hacer un repasito de lo que vimos, porque bueno, la semana pasada no tuvimos la clase, pero habíamos comenzado a ver los 5 puntos de la gracia, de la doctrina de la salvación. Y generalmente se tiende a etiquetar los conceptos doctrinales, y bueno, dentro de los 5 puntos de la gracia es también conocido muchas veces como el calvinismo. Si bien es cierto, hemos comenzado viendo de que hay 2 líneas de pensamientos teológicos, que es el arminianismo y el calvinismo. Siempre hay una dualidad en toda la Biblia, desde Edén, desde el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Ha habido siempre una dualidad, siempre ha habido dos alternativas, 2 caminos. Y sabemos que no puede haber 2 verdades, solamente Cristo es la verdad. Entonces, entendiendo y respetando este concepto, vamos a entender que los 5 puntos de la gracia no es otra cosa más que darle forma a conceptos bíblicos, doctrinales, que por ejemplo podemos ver que el apóstol Pablo es el que por revelación expresó lo que es la doctrina de la gracia, la salvación por gracia. Y podemos ver también que el apóstol Juan es el que puede identificar principalmente lo que se conocería hoy como la teología del pacto, ¿sí? Por eso Juan es el que siempre en su evangelio resalta que Jesús decía permanentemente: el que me envió, el que me envió, el que me envió. Y por supuesto consumando la obra del Padre que lo había enviado a cumplir una tarea decretada desde antes de la fundación del mundo, que se llama el plan eterno de redención. Entonces, esos 5 puntos de la gracia, conocidas como 5 puntos del calvinismo, consiste en lo siguiente. La clase anterior comenzamos por el primero, que era la depravación total del hombre o la inhabilidad del hombre. Eso hace referencia que al estado de corrupción total que tiene cada ser humano por haber caído Adán en el pecado original. Y habíamos aprendido que cuando Dios dijo que el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás, estamos enseñando que la Biblia revela que literalmente Adán murió espiritualmente. Literalmente Adán murió ese mismo momento espiritualmente. Aunque biológicamente estaba vivo y había tenido hijos y había seguido viviendo, él perdió totalmente la comunión con Dios en el sentido de que murió espiritualmente. Y al ser Adán una cabeza federal de todos los seres humanos, la Biblia dice, el apóstol Pablo en Romanos, que por el pecado de uno entró la muerte para todos. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que en el plan de redención que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo, había determinado salvar un pueblo, salvar una nación y entregárselo a su Hijo Jesucristo, para que Él sea glorificado hasta lo sumo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no puede haber un rey sin reino. No puede ser Él el que sea o el que reciba una nación y no hay una nación. Entonces, hoy vamos a ver el segundo punto de la doctrina de la gracia. El primero es la depravación total, y el segundo que vamos a ver hoy es la elección soberana de Dios, o los escogidos por Dios soberanamente. También conocido como la elección incondicional, que ya vamos a aprender por qué es incondicional, ¿sí? No hubo nada que nosotros hubiéramos tenido para hacer que Dios nos escoja, sino todo lo contrario. El tercer punto es el llamamiento eficaz, o conocido también como la gracia irresistible de Dios, que es la manera en que Dios, a través de un llamamiento exterior, ya sea por la predicación de la palabra, por el testimonio, por un mensaje, por un predicador o por cualquier modo que hace un llamado exterior, Dios hace un llamado eficaz, un llamado interior. Ese llamamiento es aplicado por la obra del Espíritu Santo como una forma irresistible. Los escogidos de Dios no van a resistir, nunca van a negarse cuando Dios llama eficazmente para salvación. Ahora, el punto 4 de la doctrina de la gracia es el punto más controversial que vamos a ver la próxima clase un poquito más adelante, que es la redención particular, o también conocido como la expiación limitada.
me gusta decirle personalmente más, la redención particular. Es claro de que no todos los seres humanos que han habido y hay y habrán en este mundo se van a salvar. La Biblia revela de que hay un lugar de tormento. Y si todos se salvarían, no tendría sentido que la Biblia revele que va a haber un lugar de tormento. Y también es claro ver que a través de la historia de la humanidad hay muchos que mueren en sus delitos y pecados y están en condenación eterna. Por lo tanto, entendiendo nosotros el primer punto, que es la inhabilidad del hombre, que el hombre está totalmente muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada por salvarse, es entonces que Dios emplea su plan de redención, haciendo de que la salvación sea no tan solo una posibilidad, sino una garantía. ¿Se entiende? Porque muchos creen que la salvación es universal, que Cristo solamente potencializó o posibilitó la salvación, pero depende de la decisión del hombre. Entonces, si pensásemos así, diríamos que Cristo hizo posible la salvación, pero no garantizó la salvación de ninguno. Y eso no es bíblico. La Biblia dice que Cristo murió, vino a cumplir una misión. Él vino a morir por su iglesia. Y eso va a ser lo que vamos a desarrollar ese día para responder la pregunta, ¿por quiénes murió Jesucristo? ¿Cuál fue el motivo de que Cristo vino a este mundo? Y el quinto punto que vamos a concluir ya en estas últimas 5 clases que nos queda es la perseverancia de los santos, hablando acerca de la seguridad que tenemos de la salvación. La salvación es de Jehová, por lo tanto, si Dios perdiera a alguno de los salvados, tendríamos que atribuirle un fracaso a Dios, cosa que es imposible, no forma parte de su naturaleza. Entonces, la clase de hoy es específicamente estudiar el segundo punto, la elección soberana de Dios. ¿Qué significa esto de ser escogidos? Bueno, este punto de la doctrina de la gracia es un punto que trajo a través de los siglos muchas discusiones, muchos puntos de diferencia, principalmente entre la Iglesia católica, apostólica y romana y los protestantes. Y no tan solo en la historia se dio la división o la controversia de la Iglesia católica y evangélica, sino también dentro del mismo grupo evangélico, de la religión evangélica, también ha habido distintos puntos, posturas, y entre esos se encolumnan estos dos: la postura arminiana y la postura calvinista, luego o posterior a la Reforma. Pero lo más trágico que está pasando en este siglo XXI es el alto nivel de ignorancia que hay dentro de la Iglesia, que no saben ni quién es Arminio, ni quién es Calvino, no saben muchos ni siquiera qué es la Reforma Protestante, o no saben quién es Martín Lutero, y por ende, como siempre digo, una iglesia divorciada de la historia tiende a desaparecer, o mucho peor, a ser practicante de herejías, sin saber que es algo que ofende a Dios, y muchos creen que es algo que proviene de parte de Dios, como hemos enseñado el domingo, ¿sí? Parece, pero no es. Tendríamos que nosotros entender que la iglesia debe conocer la historia, salir del estado de ignorancia y conocer la palabra de Dios. Hay algunos sectores de la iglesia evangélica que en su amplia mayoría, por ignorar la palabra, tienen todos una tendencia arminiana. Pero cualquiera que se ponga a estudiar la palabra de Dios va a encontrar estos 5 puntos de la doctrina de la gracia en la Biblia, y sin necesidad de que nadie esté manipulando sus creencias, va a llegar a la convicción de que los 5 puntos que Calvino ha presentado para refutar justamente a los discípulos de Jacobo Arminio son realmente lo que manifiestan con mucha claridad la palabra de Dios. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, dentro del grupo de la iglesia evangélica, y hay preciosos hermanos que no queremos decir que porque tengan una postura arminiana se van al infierno o no son cristianos, no, simplemente que es una cuestión de interpretación, pero lo que podemos ver es que nadie puede negar que lo que dice justamente Efesios 2:1, que todos estábamos muertos en delitos y pecados, es cuando Cristo nos dio vida. Nadie puede negar que el hombre sin Cristo no está enfermo, sino que está literalmente
muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, si alguien está muerto, no ejerce voluntad absoluta de buscar a Dios o de escoger a Dios, sino que es todo lo contrario. Nosotros llegamos a ser salvados porque es Dios el que nos escogió para salvación. Y como este punto es, podríamos decir, un golpe al hígado, al ego del hombre, vamos a tratar de interpretar bíblicamente y vamos a ver los textos que hacen referencia a la elección. Ahora, dentro de las iglesias evangélicas hay quienes creen que Dios no escogió individualmente, sino que escogió colectivamente un grupo de personas que se llama la iglesia. Y todos los que se salvan, los que se arrepienten y aceptan a Jesús en su corazón, pasan a ser la iglesia, por lo tanto ya son los elegidos. No es la forma que la Biblia lo enseña. Otros dicen directamente de que el único pueblo escogido por Dios es Israel. Y no tiene nada que ver la iglesia escogida como el pueblo de Israel, atribuyendo especialmente a la interpretación dispensacionalista que separa Israel de la iglesia. Pero nosotros vamos a entender que la Biblia habla en todo su aspecto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, habla de la redención de Jesucristo, habla del plan perfecto de Dios para salvar. Así que nosotros vemos que toda la Biblia habla para la iglesia. La iglesia no se fundó en Pentecostés, como muchos creen. La palabra iglesia es una palabra que es el término griego, que es eclexía, que es los llamados a salir. Pero la palabra en hebreo, que en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, no aparece obviamente la palabra eclesía, porque eclesía es una palabra griega. En el Antiguo Testamento, que está en hebreo, es la palabra halal, que esa palabra quiere decir congregación o asamblea. Y también por la fe, como dice Hebreos 11, desde Abel es el primero que por la fe es justificado, como dice la palabra de Dios, y podemos nosotros resaltar principalmente que Abraham, el padre de la fe, porque le creyó a Dios, fue llamado justo. Pero no podemos dejar afuera a ninguno de ellos desde Abel, desde el mismo momento en que por la fe Abel entregó una mejor ofrenda a Dios, no podemos ponerlo afuera de la iglesia porque Abel no era judío, ¿sí? Todavía no había nacido esa nación. Entonces, si nos ponemos a estudiar minuciosamente la palabra, vamos a entender que los escogidos de Dios no son tan solo el pueblo de Israel, puesto que la visión que tiene Juan en la isla de Patmos, revelada en Apocalipsis capítulo 7, vamos a encontrar que el versículo 9 y 10 no habla de los redimidos que son únicamente judíos o de Israel, sino de todas las naciones, todos los pueblos. Dice así, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Después de esto, miré, y he aquí, dice Juan, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Fíjense ustedes de que no habla únicamente del pueblo de Israel, sino de todas naciones, todas tribus, pueblos y lenguas. Esto es exactamente lo mismo que la palabra habla como un pacto de redención que Dios hizo con Abraham, el día que le dijo a Abraham, Abraham, en verdad en ti serán benditas todas las naciones. Y lo sacó afuera y le dijo, ¿puedes contar las estrellas? Y él dijo, no puedo contarla. Bueno, dice, así será tu descendencia, incontable. Y lo que estamos viendo acá, que si la promesa era que en Abraham iba a ser bendita todas las naciones, no habla tan solo del pueblo de Israel, quiere decir que Dios, al acto de elección soberana, la hizo de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, porque lo que Juan ve ya en el cielo proclamando que la salvación es de Dios, es lo que vemos en el versículo 9, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, y estaban vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo,
la salvación de quién pertenece. A nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fíjense ustedes que la Biblia revela que la elección para salvación no es tan solo del pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel, porque Pablo lo dice claramente, no todo Israel será salvo, o no todo el que desciende de Israel es un verdadero israelita, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver nosotros es que la elección de Dios está basada en su soberanía, en su puro afecto de su voluntad. Aquí hay una expresión de afecto. Eso quiere decir que hay amor en la elección de Dios. Pero principalmente para que su consejo o su decreto o el propósito de Dios sea claramente glorificar a sí mismo cuando su propósito sea cumplido. Si nosotros podemos ver que esto es así, Romanos capítulo 8, se lo leo yo para ir más rápido. Romanos capítulo 8, versículo dice 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, pero no dice a todos, sino dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todos los que Dios escogió es porque Dios tiene un propósito. No es que quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. No, es al revés. Es Dios el que tiene el propósito y yo soy llamado para completar el propósito de Dios. ¿Se acuerda el ejemplo del rompecabezas? Yo no soy el dueño del rompecabezas, simplemente soy una pieza del rompecabezas. Y el número de los escogidos de Dios, ni uno más ni uno menos, forman un todo en el propósito de Dios, que es para su gloria. ¿Se entiende esto? Entonces, el propósito de Dios está revelado en todas las escrituras, en toda la palabra de Dios. Ahora, fíjense ustedes de que la Biblia revela de que hay distintos tipos de elección en las escrituras. Si hablamos de elección, no es un capricho nuestro y no es una moda nuestra, o porque ahora está de moda el calvinismo, ahora somos calvinistas, no, sino porque estamos volviendo a la palabra de Dios y estamos viendo de que si hablamos de elección es porque la Biblia habla de elección. Si vamos a hablar de predestinación es porque la Biblia habla de predestinación. Si vamos a hablar de presciencia es porque la Biblia habla de presciencia. ¿Se entiende esto? No vamos a hacer algo fuera de las escrituras, sino que vamos a hablar lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, veamos algunos tipos de elección en las escrituras. Por ejemplo, lo primero que podemos ver nosotros es que la escritura revela que Dios eligió a Israel como una nación especial, como un pueblo especial. Si podemos ver en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, vamos a encontrar lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y es muy claro lo que hace referencia acá. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Búsquelo tranquilo. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ya la palabra santo significa separado, apartado del pecado, consagrado a Dios. Acuérdense siempre de esto. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido. Jehová tu Dios, ¿qué ha hecho? Te ha escogido, dice. ¿Para qué? Hay un propósito, ¿ven? Para hacerle un pueblo especial. ¿Por qué Israel debía ser un pueblo especial? ¿Cuál era la misión? ¿Por qué Israel era especial? Iban a ser el Mesías. Había un plan de redención desde antes de la fundación del mundo y no iba a venir en un plato volador o no iba a venir en ninguna otra cosa. Necesitaba, si nacía como hombre, nacer de un linaje. Por eso ustedes van a encontrar en la genealogía de Mateo, encuentra que Jesús, descendiente de este, llega hasta David. ¿Por qué lo menciona así? ¿O por qué podemos ver la genealogía, aún desde José, cuando se hace referencia a la Biblia, que tiene un linaje?
para ver de que Jesús no es un accidente de la vida, sino que ya había un plan familiar establecido en una línea de familias. ¿Está entendiendo? Entonces, lo que podemos ver es que el propósito de por qué Dios escogió a Israel para que sea una nación especial es porque iban a ser el Mesías. Pero le aclara Dios en el versículo 6, dice, más que a todos los pueblos que están en la tierra, los ha elegido para ser un pueblo especial más que cualquier pueblo de la tierra. Fíjense ustedes que en el mundo entero, hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, se sigue mencionando el nacimiento de Jesús. En todo el mundo celebra la Navidad. En todo el mundo recuerdan a Jesús. Y por más que algunos no sean cristianos, o por más que algunos digan que son ateos, a la hora del nacimiento, a la hora de firmar un cheque, sí o sí tienen que poner la fecha año 2014. Y le guste o no le guste, si sea japonés, chino, judío, o sea ateo, o que tengan cualquier otro calendario, el mundo se rige por el calendario cristiano. Entonces, cuando nació Mahoma, o Buda, o Confucio, o cualquier otra personaje o personalidad de la historia, nunca se cambió la fecha. Pero el mundo cambió un antes de Cristo y después de Cristo con la llegada del Mesías. Por lo tanto, se entiende que este pueblo de Israel es un pueblo especial más que todos los pueblos. Podemos decir que hoy en día en el mundo hay potencias mundiales, quizás más que Israel, en tecnología, en avance, en ciencia, en poder bélico. Podemos mencionar muchas cosas, pero ninguno tuvo el propósito de ser una nación escogida para que nazca el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos claramente el propósito. Sin embargo, el versículo 7 le dice Dios a Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No, os ha escogido, pues a vosotros erais el más, ¿cómo dice? Insignificante de todos los pueblos. Este principio de la elección lo ha manejado siempre Dios. Siempre. No escoge Dios a lo mejorcito, no escoge Dios a los más sobresalientes, sino siempre se basa su elección en lo insignificante. Por lo tanto, vemos que la Biblia habla de una elección del pueblo de Dios. También podemos ver nosotros que la Escritura revela que a través de este pueblo escogido, Dios también, cuando sacó a libertad a aquel pueblo de la esclavitud de Egipto, escogió una tribu para que sea una tribu de sacerdotes levitas, para que ellos sean los encargados de ofrecer los servicios religiosos, el cumplimiento de la ley ceremonial, las adoraciones y todo lo que era referente a la relación con Dios. Y esto lo podemos ver nosotros de que Dios escogió claramente a la tribu de Leví. Todas las tribus de Israel tenían una parcela heredada, una tierra. Hagamos de cuenta de que de un país, cada tribu recibió una provincia o fundó una provincia. Pero la tribu de Leví no tenía ninguna heredad, no tenía ninguna tierra porque eran escogidos para Dios. Por eso es que los demás debían trabajar la tierra y sostener a esta tribu de Leví con sus diezmos, con sus ofrendas y sus primicias, porque ellos estaban puestos al servicio del Señor. Deuteronomio 18:5 dice la palabra de Dios, porque le ha escogido Jehová tu Dios de todas tus tribus para que esté para ministrar al nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Acá vemos un segundo acto de elección. No tan solo escogió Dios a un pueblo para que sea especial, sino también que ahora escogió una tribu de ese pueblo para que sea una tribu que oficie como sacerdotes para ministrar delante del Señor. Ellos estarían encargados de ministrar todo lo que era el servicio sacrificial a favor de Israel. Ahora, también vemos nosotros de que la Biblia demuestra que a través del tiempo, en el propio pueblo de Israel, Dios quería comunicarse con su pueblo.
Dios quería orientar a su pueblo y por supuesto Dios quería anunciar a su pueblo la llegada del Mesías. Por lo tanto, la Biblia también muestra y demuestra que escogió profetas para anunciar el mensaje, para direccionar al pueblo de Dios, para guiar en cada epopeya, para hacer que todas las cosas sean cumplidas conforme a lo que Dios quería. Y entre todos estos profetas que vemos en el Antiguo Testamento, encontramos en Jeremías capítulo 1, haciendo referencia claramente a que cuando Dios escogió a este profeta Jeremías, dice la palabra de Dios que tuvo una intención, claramente. Dice el versículo 5, Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Esta palabra conocer es la misma palabra aplicada para los escogidos de la salvación. A los que conoció, ¿sí?, a estos también los predestinó. La palabra conocer es la palabra que hace referencia a una expresión de amor, ¿sí? Es como dice la palabra. Por ejemplo, Adán conoció a su esposa Eva, a su mujer Eva, y concibieron hijos. Entonces, esta relación de conocer es una expresión de amor. Y dice acá la palabra: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Y qué dice la palabra? Te di por profeta a las naciones. Entonces vemos otra vez que hay un acto de elección de Dios de quienes iban a ser los profetas para anunciar el mensaje. Ahora, con el correr de la historia y un pueblo en pleno desarrollo y en cumplimiento en cosas buenas o malas, Dios nunca perdió el control de su soberanía de cada acontecimiento, sino que se iba glorificando en cada cumplimiento. Llegó el momento en que debía nacer el Salvador del mundo. Fíjense ustedes que la Escritura también dice que Cristo, el Mesías, también fue escogido por Dios. Cristo también fue escogido. Dios escogió quién iba a ser el Salvador del mundo. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 12, versículo 18. Mateo capítulo 12, versículo 18. En el subtítulo del versículo 15 dice: el siervo escogido, ¿sí? Y claramente está hablando de Jesús. Y dice el versículo 18, citando al profeta Isaías, como dice el versículo anterior: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Lo que está haciendo Jesús aquí es traer la profecía mesiánica del profeta Isaías en el capítulo 42, y si nosotros podemos comparar a Isaías capítulo 42, vamos a encontrar claramente este cumplimiento en el día del bautismo de Jesús. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, dice, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Le suena esa palabra cuando fue dicho? Tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. El día que Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y el Padre habló y dijo estas palabras. Y como dice acá: he puesto sobre él mi espíritu, es lo que hizo. Descendió el espíritu en forma corporal como paloma. Ya saben que hemos explicado que el Espíritu Santo no es una paloma, ¿sí?, sino que es como. La palabra como es una comparación, hablando de la suavidad, de la manera en que llegó el Espíritu Santo sobre él. No fue esta vez como llegó en Pentecostés, como un estruendo, como un viento recio, no, sino como una manera suave, como una paloma, dice la palabra. Pero no es una paloma. ¿Se acuerda que dijimos que hay iglesias que tienen cuadros de una paloma blanca y dice: ese es el Espíritu Santo? No, hermanos, no es el Espíritu Santo. Ni siquiera dice que era blanca la paloma. Está hablando puntualmente de cómo. Y acá este texto dice que cuando Jesús se bautizó, el Padre dijo estas palabras:
en quien tengo contentamiento, y el Espíritu descendió sobre él. Ahora, en nadie más, ningún ser humano en el mundo que se bautizó, sucedió esto. Cuando usted se bautizó no se abrió el cielo, ni una voz que dijo, tú eres mi hijo amado, ni nada que ver. Es únicamente una señal demostrativa de un cumplimiento profético anunciado casi 600 años atrás de que iba a llegar el Mesías. Y por esa razón Jesús también revela la palabra que fue escogido por el Padre para ser el Salvador. Amén. Ahora, en el plan de redención, Jesús, siendo Dios, se encarnó y nació, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿qué encontramos? Que María también fue escogida por Dios para ser la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí o no? Y esto lo podemos ver nosotros en la salutación que hace el ángel en Lucas 1:30 y 31, cuando le dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María también fue escogida para ser la madre de Jesucristo. Cuando Jesús nació y principió su ministerio, la Biblia también revela de que Jesús, de todos sus discípulos, escogió 12 de ellos que serían sus apóstoles. Y esto vemos nosotros de que no fue en el momento únicamente de la elección de todos, sino particularmente podemos ver lo que hizo con Pedro y le dijo, ahora te haré pescador de hombre. Podemos ver nosotros cuántas horas le demoró Jesús a convencer a Mateo Leví para que lo siga. ¿Se acuerdan cuántas horas? No, lo miró y le dijo, sígueme. Y podemos ver nosotros autoridad en el llamamiento. ¿Lo ven? Entonces, el punto que quiero resaltar hasta esta parte de la enseñanza es que nosotros como seres humanos tenemos la habilidad dada por Dios en forma natural de elegir. Todos los días y a cada momento del día estamos eligiendo, ¿sí o no? Elegimos a la mañana con qué ropa me voy a poner, me voy a vestir. Elegimos qué desayuno quiero tomar. Más tarde elegimos qué almuerzo queremos comer. Si tenemos que hacer algo, elegimos en qué medio vamos a ir. Todo el tiempo estamos eligiendo. La vida de un ser humano es elección. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me iré a casar? ¿A qué iglesia voy a congregar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Todo elegimos. Ahora, nadie se enoja cuando alguien elige. Nadie tiene problemas cuando vemos que en la Biblia Dios eligió a Israel. ¿Por qué eligió a Israel y no eligió a China, por ejemplo? Un país milenario. Nadie tiene ese problema. Nadie tiene el problema de que Dios haya elegido a la tribu de Leví. No encontramos un concilio que haya habido un problema y un debate por esto. ¿Por qué no eligió la tribu de Judá si Jesús iba a nacer de la tribu de Judá, no de Leví? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nadie hace ese problema. Nadie cuestionó las elecciones de los que iban a ser los profetas. Nadie cuestionó que Jesús sea el Salvador. Nadie cuestionó que María haya sido escogida para ser la madre de Jesús. Ni nadie cuestionó de que los apóstoles, ¿por qué eligió a Simón el Celote? El celote no era el apellido celote, era como un subversivo de la época, un sedicioso, ¿no? Y Jesús escoge a un celote. Y dice, ¿pero por qué? Nadie se enoja con esto. Pero cuando entramos a tocar que la Biblia enseña que Dios elige a los que van a ser salvos, se armó la gran tribulación. Ahí nos enojamos todos. ¿Sí o no? Confronta, molesta, choca inmediatamente los argumentos de la mente, comienza a cuestionar a Dios y llegar a pensar que Dios es injusto. Y ya les enseñé de que no pidamos justicia a Dios, porque si es por justicia, ¿quién se salvaría? Y nosotros no somos salvos por justicia, somos salvos por misericordia, porque la gracia de Dios se aplicó a nuestras vidas. ¿Se entiende? Entonces, el punto más controversial es, ¿por qué Dios escoge a unos y no a todos?
Y dijimos que el propósito principal de que Dios desde la eternidad decretó todas las cosas que van a suceder era para su gloria. Uno dirá, pero Dios permitió el mal. Claro que lo permitió el mal. No creó el pecado, pero permitió el mal. ¿Saben por qué? Porque si no permitía el mal, ¿cómo Dios iba a glorificar su gracia, su misericordia, la salvación? ¿Se entiende? Y si no hubiera mal y todos serían perfectos, ¿cómo iba a mostrar Dios sus atributos? Porque Dios quiso glorificarse a sí mismo. Y permitiendo el mal y permitiendo la caída de Adán, porque Dios no llevó a Adán a caer. La Biblia expresa que Dios no quiere la perdición del impío, pero la decisión de perderse fue voluntariamente del hombre, no de Dios. Dios, en ese acto de condenación del hombre, Dios glorifica sus otros atributos, su justicia, glorifica su ira, porque Dios también tiene ira. No es una ira corrompida como la del humano, es una ira santa, pero es una ira de Dios. ¿Se entiende? El celo de Dios. Él glorifica su ley, su palabra. Cuando es violada la ley, inmediatamente debe ser sancionada y castigada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá? Por lo tanto, el punto controversial no es ninguna de las elecciones que aparecen en la Biblia, pero cuando hablamos de la elección de los cristianos para ser salvados, o mejor dicho, la elección de los pecadores para que sean salvados, allí comienzan los grandes problemas. Pero la palabra de Dios nos lleva a ver que todo es un plan perfecto. ¿Se acuerda que Juan recibió la revelación de lo que estaban salvados? Y podemos ver que la Biblia no esconde acerca de este atributo de Dios. Ahora sí, vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esto rompe con el mito o con la burbuja de la salvación universal o la salvación decisoria. Por eso que ustedes van a ver que esto de que entréguele su corazón a Jesús o pase al frente o decídase por Cristo no es una doctrina bíblica, sino que es un argumento que no tiene muchos años, más que 200 años atrás. Esto está totalmente desvirtuado. El hombre, si está muerto en delito y pecado, tiene características bíblicas de que no busca a Dios, que no ama a Dios, que aborrece a Dios, que no percibe las cosas espirituales, que no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco quiere. El hombre sin Dios no está enfermo, está muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, la expresión de la misericordia de Dios es haber escogido desde antes de la fundación del mundo a los que Él iba a salvar. Por eso es que cuando llega el momento del llamamiento, lo único que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es glorificar y agradecer a Dios por este acto de misericordia. Es lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos, ¿qué dice que hay que hacer? Debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Qué significa siempre? Por la eternidad. ¿Sabe que esto es lo que vamos a hacer por una eternidad y no nos va a alcanzar? Dar gracias a Dios por la salvación. Porque ¿de quién es la salvación? De Dios. Dios es el que salva. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor. Cada vez que alguien se convierte también debemos dar gracias al Señor. ¿Por qué? Si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye la siguiente frase, porque el apóstol Pablo resume aquí la soberanía de Dios en la salvación en estos textos. Dice así, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Lo ven? Allí Pablo dice claramente la soberanía de Dios.
desde que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y agrega, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Lo que podemos ver nosotros aquí es que hay un número definido, que nosotros no lo sabemos, que no llevamos un contador como las visitas de las páginas web, cuántas visitas vamos llevando, no llevamos un contador de cuántos escogidos se van salvando, no lo sabemos, pero Dios tiene el número escogido. Si Él conoce el número de las estrellas, si Él llama a las estrellas por su nombre, esa es la tipología de los escogidos de Dios. Conoce Dios a los que son suyos, dice el apóstol Pablo, por eso es la orden. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero también hay texto que Jesús dice, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando dice en Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Si vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 13, en el versículo 48 vamos a encontrar una clara evidencia de que los que se salvan son únicamente los que están escogidos, preordenados por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvarse. La única desventaja es que nosotros no lo sabemos quiénes son. Si tuviesen un rótulo acá a la frente que diga escogido y otro que diga reprobado, creo que sería mucho más fácil ir a predicar el evangelio a los que son escogidos sabiendo que sí o sí se van a convertir. Pero eso no lo sabemos y tampoco nos incumbe a nosotros. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Porque cuando predicamos, unos se salvan y con la misma predicación el juicio de la ira de Dios es anunciado para los que se pierden. Pero dice el versículo 48, Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Acababan de haber escuchado al apóstol Pablo, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué pregunta le podríamos formular al versículo 48 para que el versículo mismo nos responda? A ver quién se anima. Leo de nuevo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. ¿Quiénes son los que creyeron? ¿Cuál es la respuesta? Los que estaban ordenados para salvación. Esa es la manera de hacer exégesis de los textos. Háganle preguntas al texto y en el texto o en el contexto vamos a encontrar siempre la respuesta. Entonces, de la misma manera, si nos vamos a Romanos capítulo 8, vamos a encontrar en este orden o esta cadena de la salvación que dice Romanos capítulo 8, conocido como el Ordo Salures, dice el capítulo 8, versículo 29, dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para responder la soberanía de Dios en la elección, vamos a formularle pregunta a estos textos, pero desde el final hacia el principio. La pregunta es la siguiente: ¿a quiénes Dios glorificó? A los que justificó. ¿A quiénes Dios justificó? A los que llamó. ¿Y a quiénes Dios llamó? A los que Él predestinó. ¿Y a quiénes Dios predestinó? A los que antes conoció. O sea, claramente la Biblia no pone ninguna duda en cuanto a que la salvación es un acto electivo, soberano, libre de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios.
Pero esto es todo un conflicto para la mente humana, porque uno empieza a tener conjeturas en la cabeza y empieza a pensar que Dios es injusto. En el capítulo 9 de Romanos, allí nomás donde usted tiene, va a encontrar que Dios no se basa en ninguna obra del hombre para elegir, sino todo lo contrario. En su soberanía, dice el capítulo 9, el versículo 11, hablando justamente de los dos hijos de Rebeca y de Isaac, que eran los mellizos. ¿Se acuerdan quiénes eran? Esaú y Jacob. Pero fíjense ustedes que dice, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué está diciendo? De que como Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, no se basó en algo que el hombre haya hecho, bien o mal, para según eso escoger. Muchos interpretan mal el segundo versículo del capítulo 1 de Primera de Pedro, cuando habla de la palabra presciencia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y la palabra presciencia, no presencia, presciencia, quiere decir que Dios conocía antes de todo lo que iba a suceder. Pero algunos interpretan de que como Dios vio que yo me iba a arrepentir, que yo iba a creer en Él, entonces me escogió. No es esto. La Biblia no se puede contradecir cuando Romanos capítulo 3, 10 dice que no hay justo ni siquiera uno, y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre no busca a Dios, por lo tanto, Dios no previó de que yo le iba a buscar, por eso me escogió. No, sino que en su presciencia me escogió para ser santificado y ser rociado por la sangre del Cordero, a fin de que yo pueda obedecer. Eso dice la palabra del Señor. Pero lo que vemos aquí es que la soberanía de Dios es la que impregna toda esta doctrina de la gracia. Dios es soberano. Por ejemplo, encontramos el versículo 12 que dice, y se dijo, el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacob amé. Eso quiere decir, escogí. Mas a Esaú aborrecí. Eso quiere decir, no escogí. ¿Se está dando cuenta? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo sabía que esta era una revelación controversial, por eso es que él en su misma carta elabora preguntas, sabiendo de que nuestra mente iba a hacer estas preguntas. ¿Cómo? Dios es injusto. Entonces, antes que nosotros pensemos esto, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Fíjense ustedes de que esto es soberanía pura de Dios. Y encontramos esta misma frase haciendo referencia a la soberanía en el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, ¿qué hace? Endurece. En el capítulo 11 de Romanos, cuando estamos viendo nosotros la misma expresión de soberanía de Dios en la elección para salvación, dice el apóstol Pablo en el versículo 7, Romanos 11, 7. Síganme ustedes con la escritura. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado, dice. Y lo demás, ¿qué pasó? Fueron endurecidos. Perdón, voy a leerlo de nuevo, me salté una parte. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Lo ven? Ese versículo también trae mucha luz, porque lo dice la Escritura de modo de doctrina, en forma de doctrina. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel
no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Dice, y los demás fueron endurecidos. ¿Se acuerdan ustedes que de Egipto salieron aproximadamente 3 millones de hebreos? Y la transición era de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Sí o no? Pero en el trayecto, en el desierto, la rebelión, el corazón duro, blasfemo contra Dios, idólatra contra Dios, se rebelaron y esa generación fue endurecida y no llegó a la tierra prometida. Murieron en el desierto. Pero de la generación de los que nacieron en el desierto, una generación nueva, antes de entrar a la tierra prometida, fueron circuncidados por Josué esa segunda vez para entrar a la tierra prometida. Claramente vemos que no todo el que sale de Israel son todos salvados. Esa es una tipología de los que fueron tenidos en misericordia por Dios y de los que fueron también endurecidos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? La elección de los escogidos de Dios también tiene un propósito. Así como vimos que Israel fue elegido como nación para ser una nación especial, porque de allí van a ser el Mesías, así también como los levitas fueron escogidos para ser sacerdotes y oficiar los rituales sacerdotales, tenían un propósito. Así también los profetas fueron escogidos porque tenían un propósito. Cada uno tenía un propósito. María tenía un propósito de que de su vientre naciese el Salvador. Jesús fue escogido para que también el propósito fuera gritado en la cruz del Calvario: Padre, consumado es. Jesús también cumplió un propósito, y los escogidos para salvación también tienen un propósito, el propósito que Dios nos escogió. Pero ¿cómo debe ser aplicado en nosotros? Siempre hay que ver los para. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, vamos a ver lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice así: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Encuentran un para allí? Sí, ¿no es cierto? Ese es el propósito, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin manchas delante de Él. Fíjense, si fuimos escogidos para que seamos, quiere decir que antes no éramos santos, ni mucho menos sin mancha. Estábamos totalmente corrompidos por el pecado, pero Él nos escogió para que fuésemos santos. Por lo tanto, ser santo no es una opción para un hijo de Dios. El que no es santo no es un hijo de Dios, sino que claramente es identificado en la Biblia como dos clases de hijos: hijos de Dios e hijos del diablo. Eso dice la palabra. No hay primos entre estos. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Y Jesús dijo claramente: ustedes no son hijos de Dios, Juan 8 del 38 en adelante, sino que vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Aquí encontramos nosotros que el propósito manifestado en el acto de elección soberana de estos cantidad de pecadores escogidos es puntualmente ser santos y sin manchas delante de Él. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios, según las Escrituras, es santo, santo, santo. Y como dice Apocalipsis 21, no habitará cosa inmunda delante de sus ojos. Como el profeta dice: eres muy limpio de ojos para ver la iniquidad de este pueblo. Dios es santo. Y la Biblia pone como exigencia un claro texto que dice: sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, la santidad no es parecer, sino ser santo. ¿Se entiende? Lo que podemos ver nosotros es que fuimos salvados para ser santos. Ahora, el versículo
10 de capítulo 1 de Efesios también nos enseña vamos a ir un poquito más adelante, quiero ir más adelante. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Estamos en Efesios, ¿sí? Encontramos otro propósito claro de la salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Hay un para buenas obras. ¿Usted hace buenas obras todos los días? Muy bien, pero las buenas obras que usted hace, tiene que saber que no son las que usted quiere, sino que dice acá la palabra, las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que fuimos salvados para las obras buenas que Dios nos preparó para que nosotros anduviésemos por ella. Por eso dice la palabra de que Él nos ha puesto en la vid verdadera para que llevemos mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Entienden esto? Entonces, encontramos que ninguno podría buscar a Dios, ninguno podría escoger a Dios, ninguno podría amar a Dios si no hubiese sido escogido por Él mismo. Entonces, si tuviésemos que suponer si el hombre es el que escoge a Dios, podríamos encontrar nosotros el texto que dice, yo te escogí, y el hombre podría decir, sí, porque yo te escogí primero. Pero eso no es bíblico. Pero escuchamos a menudo decir a muchos hermanos, yo desde niño ya buscaba a Dios, o desde niño ya tenía tendencia de leer la Biblia, o de escuchar una radio, escuchar un mensaje. Y ese es el concepto que tenemos, que yo buscaba a Dios. Pero en realidad la Biblia muestra que no es así, sino que es Él el que nos buscó a nosotros. Jesús en el capítulo 6 de Juan, versículo 47, dice, ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Y esa palabra traído es una palabra griega que es el kuo, que quiere decir chupado, absorbido, arrastrado. Porque ¿cómo era nuestra naturaleza? Muertos en delitos y pecados. Y yo no veo muertos que caminen, sino serían zombies. Lo que tenemos que entender es que hay una obra de redención soberana de Dios. Y la Biblia lo revela. ¿Saben por qué amamos nosotros a Dios y por qué podemos llegar a amar a Dios? El Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice así el apóstol Juan. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Saben por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la Biblia está mostrando de que hay un acto soberano de elección de Dios. No somos nosotros los que elegimos a Dios, sino que Él es el que nos escogió a nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, resaltando lo que recién mencionaba, la parábola de la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 16, dice Jesús esta frase: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Punto y coma. ¿Y qué sigue después? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios, el Señor me ha escogido y me ha puesto para que lleve fruto. Para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre os lo dé. Saben, a todos nos gusta la postdata de ese versículo.
Nos encanta esa parte final, ¿no? Es más, hasta mandamos por mensajito de texto, o hasta animamos y consolamos a cualquier persona, ni siquiera personas que son de la iglesia, cualquier persona. Dios dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos va a dar. Pero ustedes encuentran el para qué antes. Esa es una palabra condicional, hermanos. Es condicional. Si ustedes permanecen, vamos a ver el contexto. Si ustedes permanecen en mí, van a llevar frutos y todo lo que pidan al Padre, será hecho. Pero ¿qué vemos nosotros? De que todos queremos la recompensa, pero no, ¿y el trabajo? Y el principio es que el atleta, para gozar del premio, hay que ganar, hay que llegar a la carrera. El que quiere comer de un fruto debe sembrar primero, dice la palabra. Hay que cosechar para sembrar. Y acá vemos nosotros otra vez claramente una relación de recompensa para los que son escogidos, porque Dios los escogió para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, lo que pidan será hecho. ¿Lo ven? Ya se han puesto serios, ¿no? Queda muy claro que fue Dios quien hizo la elección y no el hombre. Eso debemos tener bien en claro nosotros. Es Dios quien escoge. De otra manera sería ir en contra de la verdad bíblica. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Romanos 9:16 dice: así que no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El evangelio decisionalista dice: corra rápido al altar, venga rápido, reciba la salvación. Esa persona puede correr más rápido que Bolton, el número 1 de carrera de 100 metros, ¿no? Bolt, Usain Bolt, ¿sí? Pero si no es Dios el que lo llamó, va a correr y no va a llegar nunca a la salvación. Porque no depende ni del que quiere. Yo quiero ser salvo. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ser salvo? Corra, venga a recibir. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia? La misma palabra dice: de quien quiere tener misericordia, tendrá misericordia, y del que quiera compadecerse, se va a compadecer, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es soberanía de Dios. ¿Es malo Dios? ¿Es injusto Dios? No, porque justamente alcanzamos la salvación por gracia, por misericordia. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, si hubiera algo en el hombre que hubiese motivado, cuando Dios supuestamente vio de antemano cómo éramos nosotros para alcanzar la salvación, lo único que vio Dios en nosotros era incompetencia, fracaso, mediocridad, necedad, incapacidad. Eso es lo único que vio Dios. Vamos a tomar una pastillita. ¿Quieren tomar una pastillita conmigo? Que nos hace libre del ego. Vamos a tomar una pastillita que nos hace libre del ego. Ustedes saben que lo más peligroso es la adulación. Y este mundo te adula mucho. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿sí?, que la vanagloria de esta vida no proviene de Dios, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cada vez que alguien te aplaude, te dice: qué bárbaro, qué bien que lo hiciste, qué bien que pintaste, Alfredo, qué bien que hiciste esto, qué bien, o te aplauden o te admiran, tenemos por tendencia a abrazar la vanagloria, de sentirnos que somos alguien o pavos reales sobre estas cosas. Y a veces uno llega a confundirse, ¿sí? Por eso ese famoso dicho: si alguien se subió al caballo, ¿sí?, recuerde que el que tiene los pies sobre la tierra es el caballo, ¿no es cierto? Pero hay que entender que la Biblia nos enseña cómo nos encontró Dios para ser salvado. Primera de Corintios, capítulo 1,
versículo 25. Fíjense ustedes, vamos a tomar una pastillita en contra de la vanagloria, ¿sí? Y vamos a ver cómo fuimos nosotros salvados por el Señor, o cómo éramos. Dice el versículo 25, Primera de Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cabe acotar que este párrafo está con cierto nivel de ironía del apóstol Pablo, ¿sí? Porque Dios no hay insensatez ni tampoco debilidad. Pero es una ironía para aquellos que en Corinto se creían alguien, se creían superiores o se creían fuertes. Y esto abunda hoy en día, y mucho más a los que ignoran la palabra. Pero dice el apóstol Pablo, versículo 26, pues mirad, ahí los baja a tierra, ¿sí? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, y si le gusta subrayar, subraye estas palabritas, pastillita, para la vanagloria, para que no le suba nada. Sino, ¿usted es un escogido de Dios, hermano? Amén. ¿Cuánto dice yo soy un escogido de Dios? Bueno, así dice, Dios escogió esto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Subraye la palabra necio y acéptelo. Yo era necio. Vulgarmente la palabra necio podría aplicarse como tonto, ¿sí? Exactamente. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Pero para qué? Hay un propósito. Para avergonzar a los sabios. Fíjese que hoy en día se entregan premios Nobel, se entrega cosas destacados a nivel mundial, pero nadie en este planeta Tierra logró tener lo que tienen los escogidos de Dios. Por eso nosotros somos una nación santa, un pueblo especial. ¿Saben por qué? Porque somos los únicos seres humanos en este planeta que hemos nacido 2 veces. ¿Sí o no? Somos los únicos en este planeta que tenemos la sangre de Cristo. Somos los únicos en este planeta que nuestro papá es Dios, el Altísimo. Somos únicos, ¿no es cierto? Pero antes, ¿qué éramos sin Cristo? Necios. Necios. ¿Cuál es la evidencia? Pedro, Juan, hombres vulgares sin letra. Pedro no sabía escribir, su carta la escribe Silvano, no Pedro. No sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, se maravillaban ante la sabiduría de ellos, con qué capacidad, con qué elocuencia hablaban las maravillas del Señor. Porque se cumple esto, que lo necio del mundo escogió Dios, pero hay un ahí está el propósito. No tan solo te escogió para ser santo y sin mancha, no tan solo te escogió el Señor para buenas obras, sino también para que seas sabio en Él. Sabio, porque nosotros tenemos la mente de algún genio, de algún científico, de Cristo. Y la tenemos. Amén. Mueve un poquito así a ver si la siente. Pero fíjense, ¿qué éramos antes? Escogidos como necios, pero para ser sabios más que cualquier sabio en este mundo. Por la gracia del Señor, por providencia de Dios. ¿Qué más dice el versículo 27? Lo débil del mundo escogió Dios. ¿Cómo éramos antes? Débiles. Esa palabra débil también puede ser comparada con lo que dice Proverbios, simples. Los simples caen en cualquier trampa, caen en cualquier engaño, caen en cualquier cosa que Satanás quiera hacer. Lo débil del mundo escogió Dios ahí está el propósito, para avergonzar lo fuerte. ¿Saben, hermanos? Nadie en el mundo moriría por una mentira.
tenemos la evidencia y nos gloriamos en todos los santos mártires que murieron, aún quemados en la hoguera, cantando alabanza al Señor. Ahí se demuestran que eran más fuertes que cualquier fuerte en el mundo. Porque mientras lo estaban despellejando, mientras lo estaban matando, mientras veían a su propia familia, ellos glorificaban a Dios cuando los leones trituraban la cabeza de sus bebés, de sus hijos. Porque nosotros somos fuertes en nuestro Dios. Él nos da la fuerza del búfalo, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Todos los atributos que hemos recibido por ser escogido de Dios. Y dice, y añade aún más todavía. Miren que todas las pastillitas que estamos tomando, ¿no? Y dice, ¿qué más? Y lo vil. ¿Qué es lo vil? Lo despreciable, lo ruin, lo sucio, lo perverso, lo más vil de este mundo. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Nunca te han dicho a la cara, no existís. Eso creen ustedes, ¿no? Pero fíjense, no sos nadie, te dicen algunos. El que se cree superior. Pero amados hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que por la fe fueron exaltados por el Señor. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, exalta al humilde. Amén. Así que nos conviene haber sido escogidos por Dios, porque si no estuviéramos a Cristo seríamos todo esto, ¿no es cierto? Pero como estamos en Cristo recordamos, porque ¿qué dice aquí el versículo 29? ¿Por qué hizo esto Dios? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Recuérdese, hermano, que cada vez que usted haga algo bien, porque somos llamados a hacer excelencia, porque todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, debe ser como para Dios. Así que trabaje como para el Señor, no para el ojo, si te están mirando o no te están mirando. Trabaje como para Dios. Su patrón no es el viejo ese borracho que te exige cosas. Tu patrón es Dios. Así que no lo hagas para ese viejo que decís. Es para Dios, para nuestro Señor. Tenés que trabajar con excelencia. Tenés que barrer tu casa con excelencia. Tenés que administrar tus bienes con excelencia. Tenés que educar a tus hijos con excelencia. Tenés que congregarte con excelencia. Tenés que servir a Dios con excelencia. Tienes que cuidar tu salud con excelencia, tu dieta con excelencia, porque todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, es para el Señor. Y cuando hagamos méritos y hagamos logro y haya alguien que te diga, excelente, o vengas con la mejor calificación o con el cuadro de honor o te entreguen la bandera o que te reconozcan el empleado del mes o si has hecho una excelente canción o si has predicado el gran mensaje y la gente te diga formidable, absoluto, asombroso, increíble. Usted solamente tiene que levantar este dedo a los cielos y decir, fue por su gracia. Nunca se olvide del Salmo 22:6. Y esto lo decía el rey David, porque yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Nunca se olvide que todo lo que somos y lo que tenemos es por su gracia, por el favor de Dios, por su providencia, tus talentos, tus habilidades, tu sabiduría, todo. Santiago dice, no erréis, hermano, toda dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las alturas. No nos equivoquemos que es Él el que provee todas estas cosas. Amén. ¿Ya se aburrió? ¿Vamos bien? Gloria al Señor. Ve que el problema de la elección para la salvación es porque no se la entiende y no se ve todos los beneficios, pero hay tantas cosas que el Señor nos ha dado y nos ha brindado. Y esto que leímos del apóstol Pablo está muy ligado justamente con lo que decíamos al principio en Deuteronomio capítulo 7, que Dios decía, no te ha escogido Dios por ser más que otros pueblos, sino por cuanto era el más insignificante de todos. Y ese es justamente el patrón o el principio de conducta que Dios aplica en cuanto a la elección.
en todas las cosas, en cada cosa. Dios podría haber determinado que Jesús naciese en el Sheraton o un hotel 5 estrellas, pero Él determinó todas estas cosas porque así Él es glorificado. El estado de humillación de Cristo lo demandaba. Amén. El tiempo de la elección es importante saber. ¿Cuándo fuimos escogidos por Dios? No cuando las cosas me empezó a salir mal y empecé a darme cuenta que me hacía falta Cristo, entonces Dios me escogió porque me veía allí todo desamparado y arruinado, entonces Dios me escogió. No, Dios nos escogió según Efesios 1:4 desde antes de la fundación del mundo, desde el principio. Y ese principio no es Bereshit, es Alfa. Desde Él, desde el principio, Él es el principio, yo soy Alfa. Desde el principio, en Él fuimos rescatados. Dios, por su gracia infinita, nos ha escogido por su amor y por su deseo a aquellos que nos regaló la salvación, incluso sabiendo nosotros que no la merecíamos para nada. Porque ¿sabe? Cuando alguien está muerto en delito y pecado no reconoce nada de esto, pero cuando ha sido salvado y nos damos cuenta de lo que somos, y aún esperando la glorificación de nuestros cuerpos cuando venga Cristo, decimos: Señor, en verdad no merecía yo esta salvación. Carlos Spurgeon decía: si Dios me tendría que haber elegido después que nací por mis actos, seguramente yo me hubiera ido al infierno. Pero gracias, Señor, que Él me escogió antes. Y Martín Lutero decía: si la salvación era por cuestión de obediencia, mi perro se salvaba, yo me iba al infierno, porque era más obediente que yo. Lo que podemos ver ahora es la conducta de los escogidos. ¿Será que todo es gracia y no tengo que hacer nada? No. A partir de la salvación tengo muchas cosas que hacer, porque fuimos salvados para alcanzar la salvación. No tuve que hacer nada más que aportar mi pecado, porque Él vino a buscar pecadores, llamar a pecadores al arrepentimiento, y bien pecadores en todos los aspectos. Bueno, yo era pecador, pero no tanto como todo el mundo. No, hasta que no sepamos lo putrefacto y lo sucio y la gravedad del pecado, nunca podremos glorificar la excelencia del remedio que Jesucristo nos dio en su salvación. Entonces, según Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Por lo tanto, los escogidos de Dios están llamados a ser santos. Diga conmigo: yo soy santo. Ahora digo conmigo: debo practicar la santidad. Muy bien, somos santos porque Dios, como un juez justo, habiendo sido propiciada la ira de Dios y habiendo sido satisfecha su justicia por el acto vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario, en sustitución de nosotros, los pecadores, el Padre imputó la justicia de Cristo en nosotros, declarándonos santos. O sea que nosotros somos santos porque Dios nos declaró santos. Por eso dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusarnos. Pero la santificación es un proceso diario y es un proceso muy doloroso, muy sacrificial y de un alto costo. ¿Por qué? Porque significa que todos los días tenés que tomar tu cruz y negarte a ti mismo y seguir al Señor. La práctica de la santificación significa dejar amistades, dejar placeres, dejar deseos, dejar hábitos, dejar costumbres. La práctica de la santificación significa renovar mis pensamientos, renovar mi pensamiento de lo que yo entiendo quién es Dios o quién creo quién es Dios. Porque antes de ser hijo de Dios teníamos el Dios que nos habíamos imaginado, hicimos imagen de Dios como nuestra imaginación. Y es ese Dios que me toleraba que haga todas las cosas. Total, Él es buenito. Y por ser buenito nadie se va al infierno. Bueno, cuando somos regenerados, debo cambiar mi manera de pensar. Debe cambiar mi concepto en cuanto a la Escritura. Y debo entender que no debo jugar con Dios porque Dios no está jugando.
debemos entender claramente de que Dios es un juez justo, que ama, que es perdonador, pero también es celoso y un Dios lleno de ira. Por lo tanto, mi actitud es que los llamados somos escogidos para ser santos. No existe otra alternativa para un escogido de Dios. Proverbios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va como en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo es que cada día voy creciendo. Si alguien dice que es cristiano y va decreciendo y se va cada vez corrompiendo más y cada vez desea los apetitos de la carne y cada vez más siente que es vida hacer lo que la carne quiere, está mostrando que no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo, porque los deseos del diablo quieren hacer. ¿Lo ven? Pero los que somos escogidos de Dios, los justificados, somos como la luz de la aurora que va creciendo. ¿Se acuerda que les enseñé de que hoy debo ser yo mejor que ayer? Y el desafío es que mañana llegue a ser mejor que hoy. No es de Dios el estancamiento de ningún cristiano, porque Jesús dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior habrá lagos. ¿Así dice? No, los lagos son estancados, sino los ríos que fluyen, que corren. Se muestra la salvación y la vida eterna. Amados hermanos, el desafío es que un hijo de Dios practique la santidad. Así que, ¿cómo debe ser la conducta de un hijo de Dios? Acompáñeme a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Si usted es un hijo de Dios, es llamado a vestirse de esta forma, revestidos de esta manera. No hay alternativa, es conducta visible, ¿sí? Capítulo 12, dice el versículo... En capítulo 3, versículo 12, de Colosenses. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Ustedes son escogidos de Dios? Bueno, vístanse de esto, dice. Que se vea esta apariencia. ¿Cuáles? Sigamos con pastillitas, ¿sí? ¿Cómo? Santos. Santos es separados del pecado, pero consagrados para Dios. Muchos dejan a mitad del camino, son separados del pecado, pero no están consagrados a Dios, por lo tanto son ociosos. Y deben estar consagrados a Dios. Santos, ¿qué más? Amados. No dice que amen, sino que sean amados. Es difícil esto, ¿no? Pero por lo general, muchos son amados por el mundo. Y si muchos son amados por el mundo, es casi seguro que está con problemas con Dios. Pero habla de que seamos amados por el Padre. Y dice, de entrañable misericordia. La palabra entrañable viene de entrañas. No misericordiosos de labios, de hipócritas, sino de entrañable misericordia. Está hablando de sentimientos genuinos, de expresión de amor. ¿Qué más dice que tiene? De benignidad. Habla de la bondad de la persona, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y practicar todas estas cosas no es fácil en este mundo. No es fácil. Pero si somos escogidos de Dios, somos llamados a ser santos y a vivir de esta manera. No hay alternativas. Así que hágase el hábito, haga el esfuerzo, haga el sacrificio. ¿Por qué? Porque cuesta ser santo en este mundo. No es fácil. Pero debemos hacerlo porque Dios nos manda a hacerlo. Simplemente toman estos textos. Primera de Pedro 1:2 dice que somos elegidos según la presencia de Dios para poder obedecer. Para obedecer. El que es escogido de Dios obedece. Obedece. Los hijos de desobediencia no son hijos de Dios. Los hijos de Dios, los escogidos, obedecen. La obediencia es un atributo dado por Dios a los escogidos. En Primera de Tesalonicenses 4:7 dice así la palabra: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino
a santificación. ¿Para qué nos escogió y nos llamó? No para inmundicia. Y ahí andan muchos que dicen que son cristianos y salen en todas las fotos de los Facebook, en todos los boliches, con así los trombones de cervezas o de tragos. Cuidado, porque la Biblia dice que publican su pecado y no lo disimulan. Lo publican, ¿o no? Naturalmente. Y usted sabe que muchas personas utilizan las redes sociales para abrir su corazón. Hoy me siento así, hoy siento esto, hoy tengo esto. Jamás le abra su corazón a personas que jamás abren la Biblia. Porque los consejos que van a escuchar o van a recibir son todos consejos corruptos. Busque intimidad con el Señor. Sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con oración y súplica. Y la paz de Dios guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento. El Facebook no te va a traer paz, sino que lo que hiciste es desparramar tu miseria. Y a eso no nos ha llamado Dios, a inmundicia, sino a santificación. Santificación. Purificado siempre. Fuimos creados, llamados para buenas obras, como dice Efesios 2:10. Pero también como dice Tito 2:14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que no tengan por inmunda la sangre de Cristo, porque si Él se entregó para redimirnos y con su sangre limpiarnos de toda iniquidad y de toda inmundicia, ¿por qué como hijos de Dios vamos a volver a enredarnos en cosas de la carne? ¿Se entiende? Así que entender la elección soberana de Dios no es para andar fanfarroneando diciendo, a mí me eligió Dios y a vos no. Si te eligió, dice el Señor, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. El fruto del Espíritu distingue a los escogidos de Dios. Distingue. Pero lamentablemente muchos que dicen que son hijos de Dios, sus frutos demuestran que no son hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Otro de los propósitos y principales es por qué nos escogió el Señor, y ya vamos terminando, es para predicar el Evangelio. Si bien es cierto, hay dones especiales que Dios da a hermanos en la iglesia que tienen mayor habilidad o mayor carga de misericordia por las almas perdidas y tienen esa sensibilidad para salir a la calle a predicar el Evangelio. Hace poco hemos comprado un megáfono y ya hay un grupo de hermanos que están saliendo a la calle a predicar el Evangelio del arrepentimiento. Pero fíjense en ustedes de que muchos pueden decir, gracias a Dios por los hermanos que predican el Evangelio. No. No es una opción predicar el Evangelio. El pecado de omisión y el pecado de comisión ya lo explicamos. ¿Qué era pecado de comisión? Todo lo malo que hacemos. Y el pecado de omisión es todo lo bueno que sabemos hacer y no lo hacemos. Ahora, ¿qué pecamos más durante el día? ¿El de comisión o el de omisión? Yo puedo refrenar mis tentaciones por ahí o no darle lugar. Entonces, el pecado de comisión, por ahí capaz que no lo cometo. Pero la pereza, la apatía, la vagancia, el ocio, el desinterés, impregnado en la vida de un cristiano, hace que todos los días esté pecando de omisión. Y el mayor pecado de omisión, que es contrario a la gran comisión, ¿sabe cuál es la gran comisión? Fuimos enviados a predicar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos a las naciones. Y yo no sé cómo lo hace usted o qué hace durante todo el día, pero usted tiene que tener la oportunidad de predicar el Evangelio diariamente, por lo menos a una persona. No le estoy diciendo que usted tiene que convertir a nadie, porque esa no es nuestra tarea. Yo no tengo que convencer a nadie porque me sale mal. Para eso es el Espíritu Santo que lo hace perfecto. Pero nosotros, según el apóstol Pedro,
dice que fuimos apartados como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amados hermanos, como estoy enseñando panorámicamente todo esto, porque nos quedan 5 clases y vamos ya por la segunda, estoy enseñando panorámicamente. Si les queda el bichito adentro de querer aprender más, yo le estoy tirando los rieles y usted ponga el tren y vaya a aprender. Dedíquese a escudriñar la palabra y va a encontrar tantos versículos que hablan de la elección soberana de Dios. Dios es soberano. Por lo tanto, mis hermanos, les recomiendo de que ustedes, si tienen testimonio del Espíritu Santo, hagan lo que la Escritura dice claramente. Vamos a ir a Filipenses, ya terminamos, capítulo 3. Hay muchos que se dicen que son hijos de Dios y que están dentro de la iglesia, y hay muchos que son hijos de Dios y que están dentro de la iglesia. ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo hacer? Filipenses capítulo 3, versículos 16 al 21 nos dice lo siguiente. Y preste atención, porque vamos a ir concluyendo esta parte, y necesitamos entender este texto. Dice el versículo 17, Pablo dice, hermanos, ¿a quién se está refiriendo? ¿A impíos o a cristianos? A cristianos, a la iglesia, los trata de hermanos. No como nosotros hoy en día que le llamamos hermano a cualquiera que repite una oración, pero si no se ha convertido, porque nadie se salva por repetir una oración, sino por una transformación hecha por el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces tenemos la iglesia llena de gente no convertida y tarde o temprano empieza a manifestar la iniquidad. Pero Pablo decía, hermanos, con convicción, hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Miremos en la iglesia a los que tienen una conducta como escogido de Dios y los imitemos. Hay en la iglesia hermanos fieles, fieles en todas las cosas, íntegros. Una persona íntegra es una persona que piensa, habla y hace una misma cosa. Hay un criterio de vida. No como el que dice y habla y hace totalmente diferente. Ese no es íntegro. Una persona íntegra es una persona que vive conforme a la palabra del Señor. Y hay hermanos así, fieles en su casa, en la iglesia, fieles en las asistencias, fieles en la perseverancia, en su testimonio, en su trabajo. Claro que hay. Por eso Dios es glorificado en la vida de ellos. Pero dice Pablo, miren e imiten a ellos. Pero la tendencia natural de todo ser humano es imitar lo peor. ¿Se han dado cuenta de esto? Aprendemos lo peor. Las trampas, las mañas, las picardías de este mundo. Y eso se impregnó en la iglesia hoy en día. Pero el versículo 18, Pablo denuncia esto. Dice, porque ahí, ¿dónde? Ahí. Y él es el que dijo en Hechos 20, 28, dice, temo que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Pablo acá dice lo mismo. Imiten a los que andan fieles al Señor, porque ahí andan muchos, no son pocos, son muchos, de los cuales dije muchas veces y ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Porque ¿qué conducta tiene? La carne no está muerta. ¿Qué nos mandó el Señor? Toma tu cruz. Estar dispuesto a morir cada día. Pero que son enemigos de la cruz de Cristo no quieren morir. Viven por la carne, no por el Espíritu. El fin de los cuales será la perdición, dice Pablo. Y acá resalta esto, cuyo Dios es el vientre. El Dios de ellos no es Dios el Altísimo, sino el vientre. ¿Sabe qué quiere decir el vientre? Los apetitos de la carne, los deseos de la carne. Toman a la iglesia simplemente como un mero acto de religión para blanquear su conciencia.
toma la iglesia simplemente como un momento de que, bueno, ya cumplí Dios, ahora voy a darle lugar a mis deseos de la carne. No se enojaron el domingo con la exhortación, ¿no? Pero es para el bien, hermano. Pero dice la palabra que el Dios de ellos no es el Dios el Altísimo, sino su propio vientre. Y escuche lo que dice acá. Y cuya gloria es su vergüenza. ¿Sabe cómo uno obtiene gloria? Cuando triunfa en algo. ¿Sí o no? Cuando alguien sale campeón de las Olimpiadas, le dan las medallas doradas y le ponen la corona de laureles. Y dice la gloria deportiva. La gloria se obtiene cuando alguien triunfa en algo. Pero ¿qué es la gloria de la vergüenza? Y saben que hay muchos cristianos que tienen gloria de su vergüenza. Porque en la iglesia son pasivos, pacatos, simples. En la iglesia no tienen participación. Van a cumplir nada más. Pero en sus trabajos son los mejores chistes verdes cuentan en el trabajo. Los que más prendidas y transfugiadas hacen para ganar dinero extraño o mal habido. Los mejores caudillos de sindicatos para ir a hacer protesta y quemar cubierta y hacer cosas, esos son los cristianos. Los mejores músicos son los cristianos que llegan a la iglesia y tocan con malas ganas, pero a la noche se van a un pub a cantar música mundana y a ser piropeados por mujeres sensuales y hasta son adúlteros con los pensamientos. Son triunfantes de su propia vergüenza. Esos, dice Pablo, no son escogidos de Dios. No se confundan. Nosotros somos del día y no de la noche. Eso lo dice la palabra. Somos hijos de luz. No nos embriagamos con vino, sino llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace la diferencia en una iglesia entre los que son dignos de imitar y a los que Pablo dice, estos no son hijos de Dios y están entre ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Dice el versículo 20, no terminé el 19, dice que estos, que su Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. No piensan en lo celestial, no registran lo celestial, solo piensan en lo terrenal. Usan la iglesia como un punto de encuentro. Después de la reunión o mientras la reunión se está mensajeando a dónde vamos a ir a cenar, dónde vamos a ir a tomar unos tragos o dónde vamos a ir a ver el partido, porque así están dentro de la reunión algunos mensajeándose desde que tenemos esos aparatitos que a veces hablan más que Dios para algunos. Fíjense ustedes que la misma palabra dice piensan en lo terrenal. Pero ¿cuál es la diferencia de los otros que son dignos de imitar? Mas nosotros, dice Pablo, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia de un escogido del que no es escogido? El que no es escogido piensa en lo terrenal. Y el que es un escogido, ¿qué hace? Espera todos los días a Jesucristo, su Salvador, que venga. Y el que espera a Cristo, ¿sabe qué hace? Está despierto, sobrio, se santifica todos los días, está con su lámpara llena de aceite. Ese es el escogido de Dios. Y me entristece saber que hay tantos que se dicen cristianos que ni siquiera recuerdan que Cristo va a volver, que Cristo va a venir. Y antes de que Cristo venga, viene una gran tribulación. Algunos creen que nos vamos antes de la tribulación. Eso no dice la Biblia. Es una doctrina que viene desde 1830, falsa doctrina. La iglesia pasa la gran tribulación y recién viene Cristo. ¿Está preparado usted para soportar todas estas cosas? Y por causa de Cristo, morir por Cristo. A veces estas cosas no las queremos tocar. Pero dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador, de lo cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante a la gloria suya. Esa es nuestra esperanza y esa es la diferencia. Hasta aquí vamos a llegar esta noche, hermanos, porque sé que ya es mucho, bastante, ¿no? Pero creo que es importante dar gracias al Señor, porque si tuviéramos que hacer todo esto solo, no lo lograríamos ni ahí.
Pero el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu de verdad. Él los va a guiar. Él es nuestro paracleto, nuestro consolador, el que nos recuerda la palabra, el que nos guía, el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Vamos a orar.